El sistema de frenos dejó de responder en plena bajada. Era una mañana helada en las montañas Sangre de Cristo. La niebla espesa del norte de Nuevo México devoraba el camino de grava por delante. Mi mente, entrenada durante 30 años en auditorías forenses, no registró pánico. Registró física pura y simple. Calculé la pendiente del 7% en la carretera de la montaña. Calculé el peso de mi camioneta y la velocidad de descenso. Supe de inmediato que a 80 kilómetros por hora la curva del cañón era matemáticamente imposible de tomar. No grité. Apreté las manos contra el volante forrado en cuero y me preparé para lo inevitable. El metal crujió con fuerza contra la barrera de contención. Sentí el vacío absoluto en el estómago mientras el vehículo rompía la madera y salía del camino hacia la pendiente. El mundo giró entre pinos verdes, cielo gris y rocas afiladas de pinos verdes, cielo gris y rocas afiladas. El sonido del cristal estallando ahogó el rugido del motor. La camioneta golpeó el fondo del barranco con una fuerza que me arrebató el aire de los pulmones. El techo se hundió a centímetros de mi cabeza. El olor a gasolina cruda y a tierra húmeda llenó la cabina dañada. Sentí un dolor intenso en las costillas, pero estaba viva. Estaba atrapada entre el acero retorcido, respirando de forma superficial. A través del parabrisas roto, miré hacia arriba, hacia el borde del acantilado. La niebla se abrió por un instante. Allí estaba él, Diego, el hijo de mi difunto esposo, mi hijastro. Llevaba su costosa chaqueta de lana y estaba de pie junto al borde del camino, mirando hacia abajo. No tenía un teléfono en la mano. No estaba pidiendo ayuda. Solo observaba los restos de mi vehículo con una calma escalofriante. Comencé a contar en mi cabeza, como siempre lo hacía para mantener el control. 1, 2, 3. Quería saber exactamente cuánto tiempo le tomaría convencerse de que yo no podía reaccionar. El viento soplaba entre los pinos, moviendo la niebla como un velo sobre la montaña. Diego se quedó allí, inmóvil, como una estatua de arrogancia y privilegio. En su mano derecha vi el destello del anillo de diamantes. Era el anillo de su primera esposa fallecida, un recuerdo inquietante que siempre llevaba en el dedo meñique. Conté hasta 134, exactamente 2 minutos y 14 segundos. Ese fue el tiempo que Diego esperó antes de dar media vuelta. Escuché el motor de su auto deportivo arrancar en la distancia. Escuché los neumáticos triturar la grava mientras se alejaba, dejándome abandonada en el frío de la montaña, en el frío de la montaña. Cerré los ojos y dejé que el silencio del barranco me envolviera. No iba a rendirme hoy. Había sobrevivido a la pobreza extrema en un barrio de El Paso. Había sobrevivido a un matrimonio con una de las dinastías ganaderas y de bienes raíces más antiguas y despiadadas de Taos. No iba a dejar que un hombre arrogante y manipulador cerrara mi libro de contabilidad. Pasaron 45 minutos antes de que escuchara el crujido de botas pesadas descendiendo por la ladera. No era el equipo de rescate del condado. Era un solo hombre, moviéndose con la precisión silenciosa de un cazador. La puerta de mi camioneta fue forzada con una barra de metal. El rostro curtido de Héctor apareció en mi campo de visión. Era un investigador privado, un exoficial de la Policía Estatal de Nuevo México que conocía los secretos de cada familia rica del valle. Olía a café rancio, a tabaco y a cuero viejo. Héctor no me preguntó cómo estaba. Evaluó mis heridas con una mirada clínica, presionó un paño limpio contra un corte en mi frente y me estabilizó el cuello. Se inclinó cerca de mi oído y su voz fue un susurro áspero. Me dijo que fingiera estar inconsciente. Me dijo que cerrara los ojos y no dijera una sola palabra cuando llegaran los paramédicos. Le pregunté por qué, con la voz rota por el dolor de mis costillas. Héctor me miró con una expresión de piedra. Me reveló que Fernando, mi difunto esposo, lo había contratado en secreto hacía 14 meses. Fernando sabía que algo oscuro crecía dentro de su propio hijo. El rescate fue un borrón de luces rojas, sirenas y el frío cortante del aire de la montaña. Mantuve los ojos cerrados. Dejé que los paramédicos me levantaran en la camilla, fingiendo estar inconsciente.
El plan había comenzado. Si Diego creía que yo estaba en coma o demasiado débil para reaccionar, se volvería descuidado. Los hombres arrogantes siempre cometen errores cuando creen que han ganado. Desperté en una habitación privada del Hospital de Santa Fe. El olor a antiséptico y a sábanas limpias era abrumador. El zumbido de las luces fluorescentes sobre mi cama vibraba a 60 hercios. Lo conté. Contar me mantenía anclada a la realidad. Tenía 3 costillas fracturadas, una conmoción cerebral y marcas y lesiones visibles en gran parte de mi cuerpo. Pero mi mente estaba intacta. Mi capacidad para analizar, reconstruir y actuar estaba más afilada que nunca. La puerta se abrió sin hacer ruido. Héctor entró en la habitación, cerrando con seguro detrás de él. Se acercó a mi cama y sacó un pequeño dispositivo de memoria de su bolsillo. Era una unidad de almacenamiento digital. Me dijo que Fernando le había ordenado entregarme esto solo si algo me sucedía. Héctor conectó el dispositivo a una tableta y me la entregó. La pantalla parpadeó y apareció el rostro de mi esposo. Fernando se veía demacrado, consumido por la enfermedad que terminó con su vida hace 6 meses. Estaba sentado en su estudio de la hacienda, rodeado de sus libros antiguos y sus botellas de Bourbon. La voz de Fernando salió del altavoz, débil pero cargada de una culpa insoportable. Me miró a través de la lente de la cámara y me pidió perdón. Confesó que había sido un cobarde. Confesó que había pasado el último año reuniendo pruebas en secreto, porque no tenía el valor de enfrentar la oscuridad que había crecido en su hijo. Fernando habló de Carmen, la primera esposa de Diego, una dulce y confiada maestra de preescolar que supuestamente había resbalado y caído de un acantilado hace 5 años. Toda la ciudad de Taos había llorado su muerte. El alguacil lo había declarado un trágico accidente de senderismo, pero Fernando sabía la verdad. En el video, mi esposo explicó que Diego estaba ahogado en deudas por un desarrollo inmobiliario fallido. Diego necesitaba dinero rápido. Fernando reveló que Diego estaba detrás de la muerte de Carmen para cobrar una póliza de seguro de vida por $500,000. Mi respiración se detuvo. $500,000. Ese era el valor que Diego había puesto por encima de una vida de la mujer que dormía a su lado. Fernando tosió en el video, limpiándose la boca con un pañuelo. Me advirtió que yo era la siguiente. Me advirtió que Diego no se detendría hasta tener el control total del imperio familiar. El video terminó. La pantalla se volvió negra, reflejando mi propio rostro magullado. No sentí miedo. Sentí una furia fría y calculadora. Fernando me había dejado un desastre, un balance lleno de números rojos y dolor. Era mi trabajo auditar esta familia y llevar las cuentas a cero. 2 días después, firmé mi alta voluntaria del hospital. Ignoré las protestas de los médicos. Me envolví las costillas con vendas de compresión. Me puse un traje sastre impecable y le pedí a Héctor que me llevara de regreso a la hacienda. Era hora de volver al lugar donde todo había comenzado. La hacienda de la familia estaba ubicada en las afueras de Taos, rodeada de acres de pinos y montañas nevadas. Era un monumento al dinero viejo y a la arrogancia colonial. Cuando entré por las pesadas puertas de roble, el silencio de la casa fue ensordecedor. Valeria, la hermana mayor de Diego, estaba en la sala de estar. Llevaba un vestido negro y sostenía una taza de té de porcelana. Valeria era una hipócrita obsesionada con su imagen, una mujer que pasaba las mañanas en la iglesia y las tardes destruyendo reputaciones en el club de campo. Al verme entrar, Valeria dejó caer la taza. El té se derramó sobre la alfombra persa. Su rostro palideció, como si estuviera viendo a un fantasma. Se acercó a mí con los brazos abiertos, fingiendo una preocupación maternal. Me dijo que habían estado rezando por mi alma. Me dijo que el pueblo entero pensaba que yo no sobreviviría al accidente. La miré a los ojos, notando el ligero temblor en sus manos. Le respondí que las oraciones no eran necesarias. Le dije que los frenos de mi camioneta simplemente habían fallado, pero que Dios tenía otros planes para mí. Valeria tragó saliva con dificultad. Sabía que ella estaba al tanto de todo.
Valeria siempre ocultaba los actos de su hermano para proteger el apellido de la familia. Caminé lentamente hacia el despacho de Fernando, cerrando la puerta con llave. Las paredes estaban forradas de madera oscura y libros de leyes. Me senté en la silla de cuero de mi esposo y encendí su computadora. Héctor había desencriptado los archivos ocultos. La auditoría había comenzado. Durante 30 años, me había ganado la vida rastreando fondos irregulares. Sabía que el dinero nunca miente. Las personas lloran, juran por Dios y falsifican emociones, pero los números son absolutos. $1 que sale de una cuenta tiene que aterrizar en otra. Abrí los libros de contabilidad de la empresa de bienes raíces de Diego. Era un laberinto de empresas fantasma, facturas infladas y préstamos no garantizados. Diego era un fracaso como empresario. Su arrogancia superaba con creces su inteligencia. Estaba perdiendo dinero a un ritmo alarmante. Busqué transacciones recientes. Busqué cualquier anomalía en los 30 días previos a mi accidente. Mis ojos escanearon miles de líneas de datos, buscando el error, la discrepancia, la huella digital del fraude. Y entonces lo encontré. Una transferencia bancaria realizada 4 días antes de que mis frenos fallaran. $15,000. El dinero había sido movido desde una cuenta corporativa de mantenimiento de tractores hacia una cuenta personal a nombre de Javier. Javier era un mecánico grasiento y nervioso que operaba un taller de mala muerte en el valle. Era el tipo de hombre que haría cualquier cosa por dinero en efectivo. $15,000 era una cantidad demasiado específica. No era el costo de reparar un tractor. Era el precio por manipular el sistema de frenos de mi camioneta. Imprimí los registros bancarios. El sonido de la impresora escupiendo las hojas de papel era como el tic-tac de una bomba. Tenía el motivo, tenía el pago. Ahora necesitaba el método y los testigos. Llamé a Héctor por un teléfono desechable. Le di el nombre de Javier y la dirección del taller. Le dije que necesitaba pruebas físicas de que Diego había estado allí. Héctor no hizo preguntas. Solo me dijo que lo considerara hecho. Esa misma noche, Héctor regresó a la hacienda por la puerta de servicio. Se movía como una sombra. Me entregó una memoria USB. Había sobornado a un empleado del taller de Javier para obtener las grabaciones de las cámaras de seguridad. Conecté la memoria a mi computadora. El video en blanco y negro mostraba el interior del garaje. Allí estaba la camioneta deportiva de Diego, estacionada junto a la oficina de Javier. El video no tenía audio, pero el lenguaje corporal era inconfundible. Diego le entregaba un sobre grueso a Javier. Javier asentía nerviosamente, limpiándose las manos en su overol. Era una pieza del rompecabezas, pero no era suficiente para una acusación por intento de hacerme daño. Un buen abogado defensor diría que Diego estaba pagando por reparaciones legítimas. Necesitaba exponer el verdadero patrón de Diego. Necesitaba reabrir el caso de Carmen y atarlo al cuello de mi hijastro. Le mostré a Héctor las notas de Fernando sobre la muerte de Carmen. Fernando había escrito el nombre de una mujer, Luisa. Era una profesora de biología de la escuela secundaria local y una ávida excursionista. Según las notas de Fernando, Luisa estaba en la montaña el día que Carmen murió. Héctor y yo salimos de la hacienda antes del amanecer. Condujimos a través de la niebla hasta la pequeña casa de Luisa en las afueras del pueblo. La casa estaba rodeada de un jardín descuidado. Llamamos a la puerta. Luisa abrió, vestida con una bata gastada. Tenía los ojos cansados y una postura defensiva. Cuando mencioné el nombre de Carmen, Luisa intentó cerrar la puerta. Puse mi pie en el umbral. La miré con la misma frialdad con la que miraba un balance general fraudulento. Le dije que sabía que ella había estado en el sendero hace 5 años. Le dije que sabía que Diego la había intimidado para que mantuviera la boca cerrada. Luisa comenzó a llorar en silencio. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sin control. Nos dejó entrar a su sala de estar, que olía a incienso barato y a miedo viejo. Se sentó en el sofá y se abrazó las rodillas. Con voz temblorosa, Luisa confesó lo que había guardado durante media década. Dijo que estaba observando aves cerca del acantilado.
Dijo que no vio la caída, pero escuchó los gritos. No fue un grito de sorpresa por un resbalón, fue un grito de terror. Carmen estaba pidiendo ayuda desesperadamente. Luisa escuchó a Carmen gritar el nombre de Diego, rogándole que la ayudara. Luisa nos dijo que corrió hacia el borde, pero Diego ya estaba allí, mirando hacia abajo con la misma calma escalofriante con la que me había mirado a mí. Diego la vio. Se acercó a ella y le susurró que si le decía a la policía lo que había escuchado, ella sería la próxima en resbalar. Le pedí a Luisa que testificara. Le prometí que Diego no podría intimidarla, porque yo lo iba a llevarlo ante una justicia de la que no pudiera escapar. Luisa miró mis costillas vendadas y los moretones en mi rostro. Vio mi determinación. Finalmente, asintió lentamente. Teníamos a nuestra testigo. El siguiente paso era legal. Necesitaba a alguien implacable en la corte. Alguien que no le tuviera miedo al apellido de mi esposo. Conduje hasta Santa Fe para reunirme con Quintana. Era un abogado penalista privado de 60 años, un ex fiscal de distrito despiadado que conocía todos los trucos sucios del sistema judicial de Nuevo México. La oficina de Quintana era oscura y olía a puros caros. Le puse los registros bancarios, el video de seguridad y la declaración jurada de Luisa sobre su escritorio de caoba. Quintana revisó los documentos en silencio. Sus ojos se entrecerraron mientras leía los números. Cuando terminó, me miró y sonrió. Era la sonrisa de un estratega viendo una oportunidad en el agua. Quintana me dijo que el alguacil Orozco era un hombre político. Orozco no arrestaría a un miembro de la familia más poderosa del condado sin un caso hermético. Necesitábamos obligar a Diego a cometer perjurio en un registro público. Necesitábamos tenderle una estrategia legal para exponerlo ante la justicia penal. La oportunidad llegó 3 días después. Recibí una notificación legal entregada por un mensajero en la puerta de la hacienda. Diego había presentado una petición formal en el tribunal del condado. Solicitaba que se me declarara mentalmente incompetente debido al trauma del accidente. Era un movimiento audaz y desesperado. Diego argumentaba que mi conmoción cerebral me había dejado paranoica y delirante. Solicitaba la tutela legal sobre mí y el control total de los $2.8 millones del patrimonio líquido de Fernando. Quería despojarme de mi poder y apartarme legalmente y controlar mi patrimonio. Acepté el desafío. Le dije a Quintana que no impugnara la fecha de la audiencia. Quería que Diego creyera que estaba ganando. Quería que entrara al tribunal sintiéndose como un rey. La mañana de la audiencia, el cielo sobre Taos estaba gris y amenazante. El tribunal del condado era un edificio antiguo de piedra, con pisos de madera que crujían bajo los zapatos. La sala estaba llena. La élite del pueblo había venido a ver mi caída. Querían ver a la mujer del barrio de El Paso ser despojada de su riqueza y su dignidad. Me senté en la mesa de la defensa junto a Quintana. Mantuve mi postura recta, a pesar del dolor punzante en mis costillas. Llevaba un traje gris oscuro, el uniforme de una auditora lista para desmantelar una empresa corrupta. Diego entró en la sala con Valeria a su lado. Llevaba un traje a medida que costaba más de lo que la mayoría de la gente en esa sala ganaba en un mes. Valeria sostenía un rosario de plata, fingiendo una tristeza piadosa. Diego me miró desde el otro lado del pasillo. Me ofreció una sonrisa condescendiente, tocando el anillo de diamantes de Carmen en su dedo meñique. El juez, un hombre mayor con gafas de lectura, golpeó el mazo. Llamó al orden y le pidió al abogado de Diego que presentara su caso. El abogado era un hombre joven y arrogante. Habló durante 20 minutos sobre mi supuesto deterioro mental. Habló de cómo el trágico accidente me había dejado incapaz de manejar las complejas finanzas de la familia. Diego subió al estrado de los testigos. Fue una actuación magistral. Se secó lágrimas falsas de los ojos. Le dijo al juez que me amaba como a una madre. Dijo que le rompía el corazón verme sufrir de paranoia, inventando conspiraciones sobre vehículo manipulado y muertes sospechosas. Dijo que solo quería protegerme y proteger el legado de su padre.
Valeria sollozaba suavemente en la primera fila de los bancos, asintiendo con cada palabra que decía su hermano. El público murmuraba con simpatía. El teatro estaba funcionando a la perfección. El juez miró a Quintana por encima de sus gafas. Le preguntó si la defensa deseaba contrainterrogar al testigo o presentar argumentos contra la petición de incompetencia. Quintana se puso de pie lentamente. Se abotonó la chaqueta del traje y caminó hacia el centro de la sala. El silencio cayó sobre el tribunal, pesado y expectante. Quintana miró al juez y habló con una voz profunda y resonante. Dijo que no estábamos allí para defender mi cordura. Dijo que estábamos allí para exponer un fraude financiero que encubría un intento de hacerme daño de forma premeditada. El abogado de Diego se puso de pie de un salto, gritando una objeción. Argumentó que esto era una audiencia civil, no un juicio penal. El juez levantó la mano, ordenando silencio. La curiosidad había superado al protocolo. El juez le permitió a Quintana continuar, advirtiéndole que caminaba sobre hielo fino. Quintana no dudó. Caminó hacia el estrado y se paró frente a Diego. Sacó un fajo de documentos de su maletín. Eran los registros bancarios. Quintana le preguntó a Diego, bajo juramento, si reconocía la transferencia de $15,000 a la cuenta de Javier, el mecánico. Diego parpadeó. Su postura relajada se tensó de inmediato. Su sonrisa condescendiente vaciló. Trató de mantener la calma, respondiendo que era un pago de rutina por el mantenimiento de la maquinaria agrícola de la hacienda. Quintana asintió, como si esperara esa mentira. Se volvió hacia la pantalla del proyector de la sala del tribunal. Conectó su computadora portátil. Le dijo al juez que el mantenimiento de tractores rara vez requería reuniones secretas en callejones oscuros. El video de seguridad del taller de Javier se reprodujo en la pantalla grande. Toda la sala vio a Diego entregando el sobregrueso al mecánico. Los murmullos en la sala se convirtieron en jadeos ahogados. Valeria dejó de llorar. Su rostro se transformó en una máscara de pánico absoluto. Quintana no se detuvo. Presentó el reporte forense independiente que Héctor había obtenido de los restos de mi camioneta. El reporte detallaba cómo las líneas de líquido de frenos no se habían roto por el desgaste. Habían sido cortadas limpiamente con una herramienta de precisión. El abogado de Diego gritaba objeciones continuas, pero el juez lo ignoró. El juez estaba leyendo el reporte forense, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Quintana dio el golpe final. Mencionó el nombre de Luisa. Mencionó que había una testigo dispuesta a declarar sobre los verdaderos eventos que rodearon la muerte de Carmen hace 5 años. Mencionó la póliza de seguro de vida de $500,000. La sala del tribunal estalló en un caos de voces. El juez golpeó el mazo repetidamente, exigiendo orden. El sonido de los oficiales lo pusieron bajo custodia alrededor de las muñecas de Diego resonó en la sala de madera. Fue un clic metálico, agudo y definitivo. El alguacil Orozco no fue gentil. Tiró de los brazos de mi hijastro hacia atrás con la fuerza de un hombre que finalmente entendía que había sido engañado durante años. Diego perdió el control, perdiendo por completo esa postura aristocrática que había heredado de su padre. Me miró por encima del hombro de los oficiales, lanzando insultos que rebotaron contra las paredes del tribunal. Sus ojos, antes llenos de una confianza burlona, ahora estaban llenos de pánico y dilatados por el pánico. Valeria estaba sentada en la segunda fila del público. Su rostro, siempre tan perfectamente maquillado y altivo, se desmoronó en una máscara de horror pálido. Se levantó de un salto, aferrando su bolso de diseñador como si fuera un escudo, y gritó el nombre de su hermano. El juez golpeó el mazo con furia. El sonido fue como un golpe seco en el aire viciado de la sala, exigiendo orden en un mundo que acababa de colapsar. Yo no me moví. Me quedé sentada en la mesa de los demandados, con las manos cruzadas sobre mi regazo, respirando el aire frío y limpio de la victoria. Mientras Diego era escoltado hacia la área de custodia del condado, otro reloj comenzaba a correr. El pánico es una fuerza predecible. Hace que los hombres cometan errores matemáticos. A 80 kilómetros al sur,
En un taller mecánico lleno de grasa y mentiras, Javier había recibido un mensaje de texto de un informante en el tribunal. Javier no empacó ropa. Solo tomó el efectivo que le quedaba de los $15,000 que Diego le había transferido. Subió a su camioneta oxidada y aceleró hacia la carretera interestatal 25. Su objetivo era la frontera con México, un cálculo desesperado para evadir la investigación. Pero yo ya había anticipado esa variable. El investigador Héctor había estado vigilando el taller desde la madrugada. Tan pronto como las llantas de la camioneta de Javier tocaron el asfalto de la carretera principal, Héctor hizo una llamada a sus antiguos contactos en la Policía Estatal de Nuevo México. No llegó muy lejos. Apenas a 30 kilómetros de Las Cruces, las luces rojas y azules de 3 patrullas estatales inundaron el espejo retrovisor de Javier. Lo detuvieron bajo estricta custodia policial sobre la tierra caliente del Arsén. 2 horas más tarde, Javier estaba sentado en una sala de interrogatorios en Santa Fe. Las paredes eran de bloques de cemento pintados de un gris opresivo. El olor a café rancio y sudor frío llenaba el espacio estrecho. El alguacil Orozco entró en la sala, dejó una carpeta manila sobre la mesa de aluminio y se sentó frente al mecánico. Orozco no levantó la voz. Simplemente abrió la carpeta y deslizó 3 fotografías hacia Javier. La primera era una imagen ampliada de las líneas de freno de mi automóvil, mostrando la alteración clara y deliberada. La segunda era una captura de pantalla del video de la cámara del tablero, mostrando a Javier y a Diego en el garaje de la hacienda. La tercera era el registro bancario de la transferencia de $15,000. Javier miró las fotografías y su respiración se volvió errática. Sus manos, manchadas de aceite de motor incrustado en las cutículas, comenzaron a temblar. Orozco le explicó con una calma glacial que Diego ya estaba bajo custodia y que el primer hombre en hablar sería el único en obtener un trato. El mecánico se quebró en menos de 12 minutos. Lloró, frotándose el rostro con las manos sucias, y confesó todo. Dijo que Diego le había pagado para manipular el vehículo la noche anterior a mi accidente. Pero Javier, en su desesperación por salvarse, ofreció un activo que yo no había anticipado. Javier levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas cobardes, y le dijo a Orozco que Diego no era el único que sabía del plan. Dijo que la hermana de Diego también estaba involucrada. Dijo que Valeria había llamado al taller la mañana del accidente, exigiendo confirmación. Orozco salió de la sala de interrogatorios y solicitó de inmediato una orden judicial para los registros telefónicos de Valeria. Los números llegaron a la oficina del alguacil antes del anochecer. Los datos eran irrefutables. A las 8 de la mañana con 14 minutos, exactamente el momento en que mi automóvil se precipitaba hacia el vacío en la niebla de las montañas, el teléfono celular de Valeria había emitido una llamada. La llamada duró 42 segundos. El destinatario era el teléfono desechable de Javier. Héctor y yo revisamos los registros en la oficina del abogado Quintana. La triangulación de las torres de telefonía celular mostraba que Valeria había estado en la hacienda durante la llamada. El mensaje de texto que siguió a la llamada, recuperado de los servidores de la compañía telefónica, contenía solo 3 palabras. «¿Está hecho?», preguntaba Valeria. La orden judicial para Valeria se firmó el domingo por la mañana. Orozco sabía exactamente dónde encontrarla. Valeria nunca faltaba a la misa de las 10 en la histórica iglesia de la Misión de San Francisco de Asís en Taos. Era su escenario principal, el lugar donde exhibía su piedad y su estatus ante las familias de dinero viejo del norte de Nuevo México. Orozco no esperó a que terminara el servicio. Entró por las pesadas puertas de madera de la iglesia, acompañado por 2 oficiales uniformados. El sonido de sus botas resonó contra el suelo de piedra, interrumpiendo el sermón del sacerdote. La congregación entera se giró para mirar. El silencio en la iglesia fue absoluto, roto solo por el eco de los pasos de los oficiales caminando por el pasillo central. Valeria estaba en su banco habitual en la primera fila, vestida con un abrigo de lana fina y un sombrero oscuro. Cuando Orozco se detuvo junto a su banco y le pidió que se pusiera de pie,
El rostro de Valeria perdió todo su color. Intentó mantener su dignidad, susurrando que esto era un ultraje, que arruinaría la reputación de la familia. Orozco no respondió. Simplemente le leyó sus derechos en voz baja y la puso bajo custodia sobre las mangas de seda de su blusa. La sacaron de la iglesia frente a todos sus amigos, frente a la élite que la había protegido durante años. El murmullo de los feligreses fue el sonido de un imperio social desmoronándose. La hipocresía de Valeria había sido auditada, y su cuenta estaba en bancarrota. Con Diego y Valeria, bajo custodia por separado, la atención se centró en la deuda más antiguo y más oscuro. La muerte de Carmen. Con la confesión de Javier y el testimonio asegurado de Luisa, la excursionista que había guardado silencio durante 5 años, Orozco reabrió oficialmente el caso. El archivo de Carmen fue sacado de los estantes polvorientos del archivo del condado. Las cajas de evidencia fueron llevadas a la sala de conferencias de la comisaría. Yo me senté allí con Quintana, Héctor y Orozco, revisando cada documento, cada fotografía, cada informe forense con la precisión de una auditoría final. La primera pieza de evidencia reevaluada fue la cuerda de escalada. Hace 5 años, el informe inicial había concluido que la cuerda se había deshilachado por la fricción contra una roca afilada. Pero ahora, bajo el microscopio del Laboratorio Criminalístico Estatal, la verdad era innegable. Las fibras de nylon no mostraban el desgaste irregular de la fricción natural. Mostraban un corte limpio en un ángulo de 45 grados, consistente con una herramienta afilada. Diego había manipulado el equipo de su propia esposa antes de que ella siquiera comenzara el descenso. Pero la evidencia más devastadora provino del informe de la autopsia original. El médico forense había notado hematomas bilaterales en las muñecas de Carmen. En ese momento se descartaron como lesiones sufridas durante la caída por la ladera de la montaña. Quintana trajo a un patólogo forense independiente de Albuquerque para revisar las fotografías. El experto señaló el patrón específico de los hematomas. Las marcas oscuras en la parte interna de los antebrazos de Carmen tenían la forma exacta de presión fuerte ejercida sobre las muñecas. El patólogo explicó la física de la escena. Carmen no simplemente resbaló y cayó. La cuerda falló, pero ella logró aferrarse al borde del acantilado. Y Diego, su esposo, el hombre en el que confiaba, no la ayudó a subir. Diego se arrodilló en la tierra fría, agarró las muñecas de Carmen y la sostuvo allí. La sostuvo sobre el abismo, mirándola a los ojos, mientras ella suplicaba por su vida. Los hematomas demostraban que él había aplicado presión, controlando su pánico, disfrutando de su poder, antes de dejar que todo terminara. Cuando Orozco escuchó esa explicación, su rostro perdió color. El alguacil, que había dudado de mí al principio, que había temido el poder político de la familia de mi difunto esposo, ahora estaba consumido por una furia silenciosa. Prometió que Diego enfrentaría la consecuencia más severa posible. 2 semanas después, el abogado defensor de Diego solicitó una reunión de emergencia. Nos reunimos en una sala de conferencias estéril en el juzgado del condado. El abogado era un hombre resbaladizo de Santa Fe, con un traje caro y una sonrisa condescendiente. Diego fue traído a la sala bajo custodia estricta. Había perdido peso. Su cabello estaba grasiento y su piel tenía un tono grisáceo. Ya no llevaba sus trajes a medida, sino el uniforme naranja brillante del centro de detención. El abogado defensor deslizó un documento sobre la mesa. Era una oferta de acuerdo de culpabilidad. Diego estaba dispuesto a declararse culpable del ataque planificado contra mí. Aceptaría una sentencia de 20 años de prisión. A cambio, la fiscalía debía retirar los cargos de responsabilidad por la muerte de Carmen, El abogado argumentó que el caso de Carmen era viejo, que la evidencia forense era circunstancial después de 5 años, y que un juicio largo solo traería más dolor a la familia. Dijo que esta era la forma más eficiente de cerrar el asunto. Quintana me miró, esperando mi instrucción. Yo miré el documento. 20 años. Con buena conducta, Diego podría salir en 12. Podría caminar libre a los 50 años.
Levanté la vista y miré directamente a los ojos de Diego. Vi la desesperación cruda y animal en su mirada. Estaba aterrorizado de enfrentar un juicio por lo que le hizo a su primera esposa. Estaba aterrorizado de que el mundo viera al hombre que realmente era. Empujé el documento de vuelta a través de la mesa con un solo dedo. Le dije al abogado que no había trato. Le dije que yo no era la única acreedora en esta sala. Le dije que Diego le debía justicia a Carmen y que yo me aseguraría de que pagara hasta el último centavo de esa deuda. Diego golpeó la mesa con las manos sujetas bajo custodia, gritando que yo era una mujer cruel, que estaba destruyendo el legado de su padre. Los guardias lo agarraron por los hombros y lo arrastraron fuera de la sala mientras él seguía gritando. Yo no parpadeé. El legado de su padre ya estaba muerto. Yo solo estaba limpiando los escombros. Esa misma tarde, le pedí a Héctor que me llevara a las montañas. Condujimos en silencio por los sinuosos caminos de tierra, subiendo más y más alto en la cordillera de la sangre de Cristo. La niebla era espesa, aferrándose a los pinos como un sudario gris. Héctor detuvo la camioneta cerca del sendero. Caminé sola hasta el borde del acantilado donde Carmen había muerto. El viento aullaba a través del cañón, un sonido solitario y cortante. Me paré exactamente donde Diego se había parado 5 años atrás. Miré hacia el abismo. Pensé en la joven maestra de preescolar, en su sonrisa dulce y confiada, en el miedo absoluto que debió sentir en sus últimos segundos. Cerré los ojos y le hice una promesa a la montaña. Le prometí a Carmen que yo sería su voz. Le prometí que la auditoría no terminaría hasta que la justicia fuera total. El juicio comenzó a principios de noviembre. Duró 3 semanas agotadoras. La sala del tribunal estaba llena todos los días con reporteros locales, ciudadanos curiosos y los antiguos amigos de la familia que venían a presenciar la caída de la dinastía. La fiscalía, liderada por un fiscal de distrito implacable y asesorada por Quintana, presentó el caso con una precisión quirúrgica. Fue una exhibición metódica y devastadora de pruebas. Presentaron los registros financieros, demostrando que Diego estaba al borde de la bancarrota masiva antes de la muerte de Carmen, y que el seguro de vida de $500,000 lo había salvado temporalmente. Presentaron el testimonio de Luisa, quien subió al estrado temblando, pero relató con claridad el grito desesperado que escuchó en la montaña. Presentaron el testimonio de Javier, quien, a cambio de una sentencia reducida de 15 años, detalló cada instrucción que Diego le había dado para manipular mi vehículo. Y finalmente, presentaron el testimonio del patólogo forense, quien proyectó las fotografías de las muñecas de Carmen en una pantalla grande para que todo el jurado las viera. La defensa intentó desacreditar a los testigos. Intentaron pintar a Javier como un mentiroso desesperado y a Luisa como una mujer confundida por el eco de las montañas. Pero no pudieron refutar los números. No pudieron refutar los registros telefónicos, las transferencias bancarias, ni la física de la cuerda cortada. En la tercera semana, en un acto de pura arrogancia y desesperación, Diego exigió subir al estrado para testificar en su propia defensa. Su abogado intentó disuadirlo, sabiendo que era un error legal irreversible, pero el ego de Diego no podía ser contenido. Diego se sentó en la silla de los testigos y comenzó su actuación. Lloró lágrimas falsas. Habló de cuánto amaba a Carmen. Habló de cómo la pérdida de su padre lo había dejado vulnerable y de cómo yo, la madrastra codiciosa, había manipulado a la policía para robarle su herencia. Fue una actuación digna de un actor de teatro. Algunos miembros del jurado parecían conmovidos por su dolor fabricado. Pero Quintana estaba listo. El abogado se levantó lentamente de su silla, abotonándose el saco, y caminó hacia el estrado para el contrainterrogatorio. Quintana no alzó la voz. Comenzó haciendo preguntas simples sobre las finanzas de Diego. Preguntas sobre préstamos impagos, sobre propiedades embargadas, sobre el dinero del seguro de vida. Diego respondió con evasivas, su tono volviéndose cada vez más defensivo. Entonces, Quintana cambió de táctica. Señaló la mano derecha de Diego, que descansaba sobre la barandilla de madera del estrado.
Señaló el anillo de diamantes y zafiros que brillaba bajo las luces fluorescentes, el anillo que había pertenecido a Carmen. Quintana le preguntó a Diego por qué todavía usaba el anillo de la mujer que supuestamente amaba tanto. Diego respondió, con la voz temblorosa, que era un tributo a su memoria, que lo mantenía cerca de su corazón. Quintana dio un paso más cerca. Le preguntó a Diego cómo había recuperado el anillo. Le recordó al jurado que el restos de Carmen había caído más de 60 metros por una ladera rocosa. Le recordó al jurado que los dedos de Carmen estaban hinchados y rotos por el impacto. Quintana levantó el informe del médico forense original. Leyó en voz alta la sección que detallaba las pertenencias personales encontradas en el cuerpo. El anillo no estaba en la lista. El silencio en la sala del tribunal fue absoluto. Quintana miró a Diego a los ojos y le hizo la pregunta final. Le preguntó si había deslizado el anillo del dedo de Carmen mientras la sostenía sobre el borde del acantilado. Le preguntó si había tomado su trofeo antes de dejarla caer. Diego se quebró. La máscara del viudo afligido se hizo añicos en un instante. Su rostro se contorsionó en una máscara de furia pura y salvaje. Se levantó a medias de la silla, señalando a Quintana con un dedo tembloroso, y gritó que todos eran unos idiotas. Gritó que Carmen era débil. Gritó que ella nunca entendió lo que se necesitaba para mantener el imperio familiar. Gritó que yo era una intrusa de un barrio pobre que no merecía el nombre de su padre. Sus palabras resonaron en la sala, crudas, violentas y llenas de un odio innegable. El juez tuvo que ordenar a los alguaciles que obligaran a Diego a sentarse, pero el daño ya estaba hecho. El jurado había visto al verdadero Diego. Habían visto al depredador impaciente y sociópata que se escondía detrás de los trajes caros y la sonrisa encantadora. Los alegatos finales fueron breves. El jurado se retiró a deliberar un jueves por la tarde. No tardaron mucho. El viernes por la mañana, apenas 14 horas después, anunciaron que habían llegado a un veredicto. La sala del tribunal estaba en un silencio sepulcral cuando el presidente del jurado se puso de pie. Entregó el formulario al alguacil, quien se lo pasó al juez. El juez leyó el documento sin mostrar ninguna emoción en su rostro, y luego le pidió al presidente del jurado que leyera el veredicto en voz alta. Por el cargo de intento de asesinato en primer grado contra mi persona, el jurado encontró a Diego culpable. Por el cargo de asesinato en segundo grado por la muerte de Carmen, el jurado lo encontró culpable. Diego no reaccionó. Se quedó mirando al vacío, su mente finalmente incapaz de procesar el colapso total de su realidad. El juez no mostró piedad en la sentencia. Diego fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Moriría en una celda de concreto, despojado de su nombre, de su riqueza y de su libertad. Valeria, por su papel en la conspiración y el encubrimiento, fue sentenciada a 8 años en una prisión estatal para mujeres. Su estatus social no la salvó de vestir el mismo uniforme que las mujeres que ella solía despreciar. Javier recibió sus 15 años, un precio justo por su cobardía y su avaricia. El imperio familiar fue desmantelado pieza por pieza. Como albacea del patrimonio, ordené la liquidación de todos los activos. La gran hacienda en las montañas, con sus candelabros de cristal y sus establos de caballos de pura sangre, fue vendida en una subasta pública. Los terrenos madereros fueron vendidos a una corporación nacional. Con los fondos de la venta, pagué cada una de las deudas que Diego había acumulado. Limpié los libros mayores. Y con el dinero restante, establecí un fondo de becas a perpetuidad en nombre de Carmen. El fondo pagaría la educación universitaria de mujeres jóvenes de familias de bajos ingresos en el norte de Nuevo México que quisieran convertirse en maestras. Fue mi forma de asegurar que el nombre de Carmen no fuera recordado por la forma brutal en que murió, sino por la luz que ella había querido traer al mundo. Cuando todo estuvo terminado, cuando los documentos finales fueron firmados y archivados en el tribunal del condado, empaqué mis pertenencias. No me llevé mucho de la hacienda, solo mi ropa, mis libros de contabilidad y una pequeña caja de madera que había pertenecido a mi difunto esposo, Fernando. Me mudé a la pequeña cabaña de madera en lo alto de las montañas,
la misma propiedad que Diego había intentado usar para declararme incompetente. Era un lugar aislado, rodeado de pinos altos y aire frío. Era exactamente lo que necesitaba. La mañana antes de mudarme definitivamente, me reuní con Héctor en un pequeño café en la plaza de Taos. El investigador privado se veía igual que siempre, estoico, con su chaqueta de cuero desgastada y su mirada penetrante. Le deslicé un sobre grueso a través de la mesa. Era su pago final, con una bonificación sustancial por haber salvado mi vida en el fondo de ese barranco. Héctor asintió, tomando el sobre sin abrirlo. Luego, saqué algo más de mi bolso. Era el reloj de bolsillo de oro de Fernando. El reloj que se había detenido a las 3:14 de la madrugada, la hora exacta en que el corazón de mi esposo había dejado de latir. Lo puse sobre la mesa y lo empujé hacia Héctor. Le dije que Fernando habría querido que él lo tuviera. Le dije que ese reloj representaba el tiempo que Fernando había comprado para mí, y que Héctor había sido el hombre que se aseguró de que ese tiempo no se desperdiciara. Héctor miró el reloj por un largo momento. Sus grandes manos ásperas tomaron el objeto de oro con una delicadeza sorprendente. Me miró a los ojos, asintió una vez más y guardó el reloj en el bolsillo interior de su chaqueta. No se necesitaban más palabras entre nosotros. Esa noche, en la soledad de mi nueva cabaña, encendí un fuego en la chimenea de piedra. El viento soplaba fuerte afuera, golpeando contra las ventanas de cristal grueso, pero adentro hacía calor. Me senté en un sillón de cuero viejo, con una taza de té caliente en las manos. Abrí la pequeña caja de madera de Fernando. Adentro estaba la carta final que me había dejado, la misma carta que había encontrado junto a la unidad de memoria USB. La desdoblé con cuidado. El papel estaba un poco arrugado por las veces que lo había sostenido durante los meses del juicio. Leí las palabras de mi esposo una vez más. Leí su disculpa por no haber sido lo suficientemente fuerte para enfrentar a su propio hijo. Leí su declaración de amor, su admiración por mi mente brillante y mi voluntad inquebrantable. Fernando había escrito que yo era la única persona capaz de ver la verdad a través de los números. Había escrito que confiaba en mí para equilibrar la balanza. Doblé la carta y la guardé de nuevo en la caja. Miré las llamas bailando en la chimenea. Durante toda mi vida, desde mi infancia en el barrio pobre de El Paso hasta los pasillos del poder en Nuevo México, había sobrevivido contando centavos, contando deudas, contando mentiras, contando los segundos antes de un impacto mortal. Mi mente siempre había sido un libro mayor, registrando cada injusticia, cada traición, calculando el saldo exacto que el mundo me debía. Pero ahora, sentada en el silencio de la montaña, me di cuenta de que el libro mayor estaba cerrado. Las cuentas estaban saldadas. La deuda moral había sido saldada en su totalidad. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Salí al porche de madera de la cabaña, envolviéndome en una manta gruesa contra el frío penetrante del amanecer. La niebla era densa en el valle, un océano blanco y silencioso que cubría los secretos de la tierra. Pero a medida que el sol comenzaba a elevarse sobre los picos de la sangre de Cristo, la niebla comenzó a levantarse. Los primeros rayos de luz dorada perforaron el gris, iluminando los pinos cubiertos de escarcha y las rocas antiguas de la montaña. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con el aire helado y puro. Por primera vez en 68 años, no sentí la necesidad de calcular nada. No había amenazas que anticipar, ni mentiras que auditar. Me quedé allí, apoyada en la barandilla de madera, y vi cómo el sol iluminaba el mundo. Finalmente, dejé de contar las mentiras de los hombres. Y en la quietud perfecta de la mañana, comencé a contar las cosas hermosas.